¿Qué responsabilidad tiene la justicia? ¿De qué forma puede acercarse ahora, ¿no? Una vez pasados los hechos? ¿En qué medida podemos munirnos de determinados conceptos para entender qué fue lo que falló? Bueno, vamos a hablar con el juez de menores, Elvio Ramos, que está en comunicación con nosotros. Doctor Ramos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Aquí Leo García, Daniela Ballester y Julián Guarino, los saludamos. Ahí en relación de este caso tan tremendo, ahí lo escuchamos, sí. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, perfecto. Sí. Le agradecemos mucho esta comunicación con nosotros. Bueno, primero pedirle algún tipo de concepto de todo lo que venimos contando ya desde hace algunos minutos. Bien, lamentablemente volvemos a pasar por una situación muy parecida a la de Lucio, con una dificultad. Todavía no tenemos información cierta, salvo los trascendidos y, por supuesto, ustedes y otros medios que están informando desde la calle, pero tenemos un silencio notable frente a una comunidad conmovida, frente a una comunidad que no se siente representada en la actuación judicial y que está a punto de hacer justicia por mano propia, ¿no? Mi hermana Celeste vive en Chubut, en Rawson, y me dice, hay una indignación general en toda la provincia y esto puede desencadenar situaciones de muchísima violencia contra todos. Entonces es importante que alguna autoridad salga a aclarar qué es lo que pasó, si efectivamente los golpes que en principio detectaron en el cuerpito de Ángel están vinculados con el paro cardiorrespiratorio, el paro cardíaco que tuvo, que es probable. Un golpe en la cabeza puede provocar un paro respiratorio, y si no lo provocó, estamos hablando de un niño de 4 años que tenía una enfermedad cardíaca sin control. Bueno, a todo evento la situación es horrible por donde uno la vea, ¿verdad? Sí. Doctor, quiero ser muy concreta. Sí. El juzgado tiene herramientas. Tendría que haberlas utilizado bien para determinar qué pasaba con este niño. Si estuvo 4 años con su papá y aparentemente él lo entrega a su madre estando bien de salud, había una denuncia de violencia de género, se aplica una restricción. La restricción tendría que haberse aplicado con algún tipo de prueba también suficiente como para alejar a ese padre y dejarlo con una madre que no estuvo con él en 4 años, que se fue y lo abandonó, si es que vale la palabra. Más allá de lo que haya sucedido acá, podemos dejar en claro que el juzgado debería haber averiguado todo eso que usted ahora, por supuesto, no nos puede responder y nosotros tampoco. A ver, por alguna información que yo tengo, estamos hablando de una situación atravesada por la violencia familiar de hace bastante tiempo. Una conflictividad entre ambas familias. Por lo que se cuenta, la señora, la madre de Ángel, se fue de la provincia luego de situaciones de violencia, que curiosamente no están demasiado registradas en la policía. Pero lo cierto es que la conflictividad familiar se evidenció cuando la madre volvió de otra provincia y solicitó la restitución, a tal punto que hubo una orden de restricción de contacto, ¿no? Pero es cierto que si una madre aparece de golpe, yo recuerdo la película Kramer versus Kramer, que ustedes la habrán visto, no se puede generar un contacto automático y sin ningún tipo de procedimiento previo donde haya una situación de acercamiento, porque para este chico, 2 años, 3 años, era una perfecta desconocida la madre, podía ser una figura. Y digamos que a esa edad Ángel no podría haber idealizado a su madre porque simbólicamente no tenía esa capacidad, con lo cual la madre era cualquier extraño. Entonces era lógico que se resista. Yo vi algunos videos donde antes de la entrega el padre filmó esta situación, lo cual me pareció de alguna manera sano ver en qué situación estaba Ángel. Yo me pregunto si el juzgado lo entrevistó. Cuidado que tenemos a veces el prejuicio de que porque tenga 4 años no es capaz de transmitir qué es lo que pasa, lo cual no es cierto, porque además para eso los jueces podemos mediar con especialistas, con psicólogos, pero nunca evitar el contacto personal, porque es nuestra responsabilidad primero resolver la situación y segundo, desde el punto de vista humano, para poder formar convicción, hablar con el chico.
preguntarle, estar acompañado por gente de confianza. Cuando uno trasplanta a un chico de un lugar a otro, en esta edad, el conflicto es inevitable. Es inevitable y, bueno, lamentablemente lo que ha pasado es tremendo. Esperemos que hagan más precisiones con relación al resultado de la autopsia. Yo creo que hasta ahora no la han difundido porque están especulando con relación a las medidas judiciales que el fiscal va a pedir ante el juez penal, ¿verdad? Sí. Es posible que haya novedades en las próximas horas. Doctor, más allá de las cuestiones intrafamiliares, que Sí. son ciertas porque lo que se conoce a través de lo que ha trascendido el expediente, cualquier denuncia por violencia que pueda haber hecho la madre de Ángel contra el padre fue después de haberlo abandonado y de haber vuelto, y hace esa denuncia para pedir la tenencia. ¿Se le puede permitir, en medio de este caso de revinculación, a uno de los padres que haga todo lo que hizo la madre, que lo cambie de jardín, que no les permita acercarse al jardín, que no les diga ni siquiera dónde lo llevaron, que la justicia no atienda al padre como es lo que ocurrió el lunes, que le dijeron vaya a denunciar a una comisaría y no venga acá con este problema, cuando ese juzgado ya había intervenido en la situación? Bien, es una buena pregunta. Hay que ver cuáles son las instrucciones que dio el juzgado, porque el progenitor que obtiene los cuidados personales no puede actuar como si fuera el dueño del niño, ¿no? Como si fuera una cosa. En consecuencia, si la madre decidió cambiarlo de jardín, tendría que haberlo informado o haberlo denunciado. Si no hubiese cometido un abuso de derecho, por así decir, y un maltrato, porque cuando uno termina esquivando todo posible contacto del hijo con el otro progenitor, eso es violencia, no hay ninguna duda que es violencia. Ahora, cuidado, si el padre fue a denunciar esta situación, no es el canal tomarle la denuncia directa al juez, hay un procedimiento. Hay una denuncia policial, hay una intervención de los servicios de protección, y en algún caso hasta puede constituirse en delito, con lo cual no sería el juez de familia el destinatario de la denuncia, sino el fiscal actuante. Claro, claro. Entonces, por supuesto que, ojo, una cosa es decirle vaya a la comisaría y otra cosa es explicarle detenidamente qué es lo que tiene que hacer. Y en algún caso, como me ha sucedido a mí, llamar por teléfono a la comisaría y avisar, por favor, va este señor, va esta señora, va este matrimonio o esta gente, a hacer una denuncia, por favor, recíbanle lo antes posible la denuncia y después me comentan o le dan intervención al juez o al fiscal que corresponda. Porque nosotros tenemos que entender que como los juzgados somos de atención directa, en mi caso, como juez penal juvenil, juez de menores, tengo contacto directo. Digo, por suerte, yo por actitud siempre entrevisté a los chicos, pero como es un juicio oral, los tengo que ver. Pero en otros procedimientos donde hay mucho papel, si uno no tiene al chico adelante, entonces no va a entender la naturaleza del conflicto. Doctor, perdóneme que lo interrumpa, porque No, por favor. lo estamos escuchando atentamente y la verdad que suena todo muy sensato, muy coherente, casi uno diría de manual, ¿no? Lo que usted está marcando. Uno lo escucha y dice, bueno, ojalá todos los juzgados se manejen como usted está diciendo, pero acá estamos hablando prácticamente, yo no quiero ser arriesgado en esto, pero de un homicidio, de un chiquito. O sea, digo, acá no pareciera que estamos hablando de eso. Entonces, inmediatamente después uno se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que falló? Porque acá algo falló, doctor. Entonces, digo, ¿cuál es la protección que le puede dar un juzgado a un chiquito que es, de alguna manera, presa, podríamos decir, de una situación de violencia familiar? Porque aunque no está claro acá bien cómo era todo, sí está claro, como usted decía, que Ángel sufría violencia familiar. No sabemos bien desde cuánto tiempo hace, pero claramente digo, hay evidencia de eso. Entonces, ¿cuáles son las instancias que fallaron? Yo me quedo con esto que usted decía recién. Usted habitualmente toma contacto con quien es, podríamos decir, el centro de la investigación, la causa, la decisión por parte de la justicia. Acá pareciera que un psicólogo no valía la pena ponerlo en juego, no pedirle asesoramiento a alguien, a un profesional de la salud tampoco. Corríjame si me equivoco, pero la verdad es que acá hay algo que no cierra después de lo que estamos viendo. Estamos viendo la imagen de Ángel fallecido, ¿no?
Yo no creo que el juez haya tomado esta decisión sin haber consultado al equipo técnico. Primero, la situación de violencia, por lo que yo sé, se daba entre los adultos por cuestiones interpersonales y también por cuestión de los cuidados de Ángel. Ángel hasta ese momento no habría sido sujeto de maltrato. Evidente, sí, se hablaban de descuidos, de abandono, se le reprochaba a la madre haber sido de Córdoba, la madre dijo, me fui a Córdoba porque si no me van a matar, bueno, no importa. Más allá de esto, Sí. ante semejante conflictividad es cierto que hubo un bajo registro de conflictos posibles. Cuidado, yo siempre sostengo, el otro día conversaba con colegas, cuando un juez toma una decisión, la decisión tiene un curso de vida que no solo afecta a las personas involucradas, sino también a los allegados. Esto que la Corte Constitucional colombiana llamó enfoque de curso de vida y que los jueces en sus decisiones tienen que advertir. Cuando yo firmo una sentencia no solo afecta a las partes, sino que esto es como cuando tiro una piedra en un estanque y las ondas se van. Claro, Entonces yo tengo que prever en lo posible y con la ayuda de profesionales qué es lo que va a pasar. Si había una familia con alto grado de conflictividad entre los progenitores y en principio el progenitor no podía ver a este niño, entonces tenía que trabajarse con los servicios de protección del Poder Ejecutivo provincial, trabajar en la situación de esta violencia entre adultos y quizás hubiesen detectado también que el chico sufría esto porque una composición del lugar muy sencilla, casi diría chabacana, imagina al chico resistiéndose a conectarse con la madre y siendo reprendido físicamente, ¿no? Que esto es común. Y ahí sí hubo quizás una baja detección de esta situación. Ahora, me llama la atención, quisiera saber si el padre, cuando el juzgado dispuso que la madre se haga cargo, contaba con un patrocinio letrado, porque un abogado o una abogada hubiese apelado la medida ante la Cámara de Apelaciones. Solo defensor También hay que oficial, ver, doctor. Tenía un defensor oficial. bueno, entonces habría que preguntarle a la defensor o al defensor oficial. De hecho, doctor, uno se pregunta por qué, si la medida de restricción de acercamiento era solo entre los adultos, ¿por qué no se generó un canal para que el niño pudiera seguir viendo al padre? Porque la restricción era de acercamiento con la madre y no con el niño. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo, en los casos que a veces me consultan, pregunto lo mismo. Si la restricción es entre los progenitores y no hubo indicadores de riesgo de violencia hacia los hijos, ¿por qué no se elige un familiar o un tercero o alguien de un equipo técnico que permita la revinculación del padre que no está en contacto con el hijo? Claro. Esto también reconozco que me hace ruido, y es que cuando hay una restricción de acercamiento la cosa viene en una especie de combo, ¿no? Entonces, digo, tengamos mucho cuidado con esto porque puede ser que la restricción coloque paños fríos entre los adultos, pero también perjudica a los chicos, sobre todo si han tenido contacto frecuente con un progenitor. Sí. Mientras visitar a un hijo, tener contacto con un hijo, es un deber de los progenitores, es un derecho de los hijos. Entonces, si yo voy a privar a este niño del contacto con su padre por una restricción entre adultos, tengo que justificar por qué. Y ese por qué siempre tiene que ver con un riesgo de que el niño sufra violencia. Si no, termina siendo rehén del progenitor que lo tiene. Doctor, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Yo quiero solo agregar 2 datos porque sí había una psicóloga que intervenía en el caso, de apellido Leiva, hoy lo explicó. Sí, lo sé, sé que hubo un dictamen. Para que se entienda que hubo un dictamen, que hubo una persona que vio la situación, gravísimo que el juez no haya estado en contacto con el nene, porque es fundamental. Es cierto sobre lo que usted decía, que hace un tiempo tampoco se le daba tanta importancia, ¿no?, a la voz de los menores. Eso es algo que, bueno, debería estar cambiando, ¿no?, con el tiempo. Entiendo que es así, o por la voluntad. Perdón, Daniela, sí, quisiera agregar algo. Sí. Que también estamos teniendo un bajo registro del maltrato infantil. La visibilización de la violencia de género, que todavía sigue siendo una epidemia en el país, ha invisibilizado, aún pese al caso de Lucio, las situaciones de maltrato. En el año 24, la Oficina de Violencia Familiar de la Corte Suprema recibió más de 3.000 casos de violencia intrafamiliar hacia menores. Entonces, necesitamos trabajar educativamente, sobre todo con los adultos responsables que estamos en contacto con chicos, escuela, hospitales, poder judicial, ¿no? Eso hay que trabajar. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. A ustedes por convocarme. Buenas tardes.
Bueno, vamos a volver seguramente sobre este tema. Leo, solo para agregar sobre lo que decía el juez Ramos, también es que las iniciales denuncias de violencia de género antes de que la mamá se fuera de la provincia no habían nunca quedado asentadas, no había registro de esas primeras denuncias, es decir, nunca fue a denunciar a la justicia. No quedaron esas asentadas. Hubo alguna denuncia de vecinos hablando de una situación de violencia del papá de Ángel años atrás, antes de que le den la tenencia a la madre, y que tenía que ver con una cuestión alrededor que los vecinos hablaban de consumo de alcohol del padre. Esto también hay que dejarlo claro porque el juzgado dice que esas denuncias existieron, el juzgado de Pablo Pérez dicen que esas denuncias existieron, pero como hablábamos con el doctor Ramos recién, nada tiene que ver una situación particular con lo que pasaba con el chiquito de 4 años que ahora murió y que hay muchas dudas alrededor de esa muerte. Va a ser muy clara la autopsia, pero todo el contexto con la madre y el padrastro mientras estaban velando al nene yéndose del barrio y desapareciendo de la zona, con los vecinos angustiados porque de a poco empiezan a hablar de que no lo veían bien, con docentes del jardín que contaban que de golpe se lo llevaron al nene, lo sacaron antes de que termine el ciclo lectivo. Todo eso el juzgado del doctor Pérez no lo escuchó. Entonces sería raro decir escucharon algunas cosas y otras no. Parece que firmaron directamente el paso de una tenencia de una criatura a una madre que volvía a la provincia. No le dieron importancia a lo que había alrededor y hoy hay que lamentar que Ángel está muerto. Leo, la verdad es que fue muy claro el doctor Ramos. A mí me parece que tenemos que quedarnos con 2 o 3 conceptos que ha mencionado. Me parece fundamental en ese sentido, y lo dijo al comienzo de la entrevista, que alguien diga algo a esta hora. Alguien de la justicia me refiero, ¿no? Porque la advertencia del doctor Ramos, que es una persona muy conservadora, se lo puede escuchar, muy atento, casi empático, ¿no? Uno entiende con muchas situaciones. Lo que decía es, bueno, atención porque acá se puede llegar a hacer justicia por mano propia. Y la verdad que no lo he visto como alguien que arriesga un concepto si no lo piensa realmente. Así que atención con esto, es decir, la justicia tiene que dar la cara a esta hora, porque si no, lamentablemente digo, muchas familias va a ser tal la indignación que tienen que van a tomar algún tipo de decisión de la cual, por supuesto, después uno puede arrepentirse. Sí, de mínima, Juli y Leo, hay un pueblo movilizado, una ciudad movilizada, un país escuchando esta noticia en los canales de televisión, donde no parece ser la mejor solución tomarse un tiempo para reprender al periodismo y sí, a ese mismo periodismo, además al que no se le ha otorgado ningún tipo de información, ¿no? En todo caso, estamos hablando de la muerte de un chico muy chiquito, de un menor de edad, y la verdad es que la información es necesaria, saber qué pasó y quiénes han sido de manera preliminar, porque por supuesto en el día de hoy no se va a dictar sentencia y tampoco se trata de eso, pero saber qué fue lo que pasó,